El secretario general de la SEC-SUCCB, Humberto Claros, ha ratificado que la sentencia del Tribunal Constitucional que buscaría de inhabilitar a Evo Morales es ilegal. Estos dos magistrados habrían cometido el delito de prevaricato al resolver más allá de la Constitución. Esta sentencia es un intento fallido de buscar de proscribir a Evo Morales y a las siglas del MAS y PSP. Humberto Claro mencionó que esta sentencia no perjudica a Evo Morales, pero esta sentencia es un intento fallido, puede buscar de perjudicar a Evo Morales. Es lamentable como hoy la justicia persigue políticamente a Evo Morales. Vamos a escuchar pasajes de las declaraciones que dio al respecto el secretario general de la SEC-SUCCB. Como a las 9 de la noche del viernes 29 de diciembre se conoce la sentencia constitucional 10-10-2023 entre gallos y medianoche bajo el rótulo de que Evo estaría inhabilitado a una nueva elección presidencial. Y entonces, pues dejan en coro tanto la derecha y los traidores renovadores, creo que hasta fiesta han hecho la derecha y los renovadores. Pero hay que ir al fondo del tema. Primero que esta sentencia no tiene nada que ver con la selección presidencial, sino que es una sentencia que falla a favor de una persona que presenta un amparo contra David Choquebanca en lo que es la libertad de expresión en el marco de las elecciones judiciales y evidentemente le dan la razón, la tutela a este ciudadano, pero ojo, no es sobre la selección presidencial. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué medios de comunicación como el de Junior Arias presenta estos titulares, que es el primero además que le llega esta información, ¿no? Como el gobierno y el Tribunal Constitucional ahora meten cosas de contrabando, los del Tribunal Constitucional se autoprorrogan sin que nadie les consulte. En este caso también pasa algo parecido, lo que en derecho llaman ultra petita, que están haciendo más de lo que se les pide, un acto absolutamente de prevaricato. El asunto es que estos dos magistrados, uno de ellos es ex asesor de políticos neoliberales de derecha como el señor Leopoldo Fernández, se les ocurre pues hablar en la parte considerativa del documento, no en la resolutiva, sino en los considerandos de la selección indefinida. Uno no entiende esto, ¿no? Se pide un amparo, les pide un amparo por la libertad de expresión y hablan de la selección presidencial. En fin, sabemos por qué lo hacen, ¿no? Y evidentemente hablan de la opinión consultiva de la CIDH que la reelección indefinida no es derecho humano. Bueno, de acuerdo, hasta ahí podemos tolerar esos exabruptos de estos dos magistrados, ¿no? Pero van más allá, ya que ni la opinión consultiva de la CIDH pone límites a la reelección discontinua o la prohíbe, peor la constitución política del Estado. Pero resulta que estos dos magistrados meten una serie de subjetividades a gusto y gana de manera arbitraria, tratando de prohibir y limitar la selección discontinua. Es decir, que si un partido político o una persona gobierna más de 10 años sería una dictadura camuflada y una serie de aberraciones jurídicas que se les ha ocurrido a estos dos magistrados. Por lo mismo, hay que establecer claramente que esta sentencia no tiene nada que ver con la selección presidencial, porque además la parte resolutiva no habla de la selección, sino que otorga la tutela a un ciudadano sobre la libertad de expresión, que ese es otro tema, pero además temas como la selección no pueden ser atendidos por una sala, sino por el pleno del Tribunal Constitucional. Segundo, que la Constitución Política del Estado, el artículo 168, garantiza plenamente la candidatura del hermano Evo Morales, así como la sentencia 084 del 2019. Pero hay que decir que evidentemente esta sentencia en todo caso es un intento de proscribir al hermano Evo y al MAS y PSP, pero un intento fallido, ya que además detrás de estos intentos burdos y fallidos vienen desde la CIA en complicidad con el gobierno traidor de Lucho Arce. Como a las 9 de la noche del viernes 29 de diciembre se conoce la sentencia constitucional 10-10-2023 entre gallos y medianoche bajo el rótulo de que Evo estaría inhabilitado a una nueva elección presidencial. Y entonces, pues dejan en coro tanto la derecha y los traidores renovadores, creo que hasta fiesta han hecho la derecha y los renovadores. Pero hay que ir al fondo del tema.
Primero que esta sentencia no tiene nada que ver con la elección presidencial, sino que es una sentencia que falla a favor de una persona que presenta un amparo contra David Choquebanca en lo que es la libertad de expresión en el marco de las elecciones judiciales y evidentemente le dan la razón, la tutela a este ciudadano, pero ojo, no es sobre la elección presidencial. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué medios de comunicación como el de Junior Arias presenta estos titulares, que es el primero además que le llega esta información, ¿no? Como el gobierno y el Tribunal Constitucional ahora meten cosas de contrabando, los del Tribunal Constitucional se autoprorrogan sin que nadie les consulte. En este caso también pasa algo parecido, lo que en derecho llaman ultra petita, que están haciendo más de lo que se les pide, un acto absolutamente de prevaricato. El asunto es que estos dos magistrados, uno de ellos es ex asesor de políticos neoliberales de derecha como el señor Leopoldo Fernández, se les ocurre pues hablar en la parte considerativa del documento, no en las resolutivas, sino en los considerandos de la elección indefinida. Uno no entiende esto, ¿no? Se pide un amparo, les pide un amparo por la libertad de expresión y hablan de la elección presidencial. En fin, sabemos por qué lo hacen, ¿no? Y evidentemente hablan de la opinión consultiva de la CIDH que la reelección indefinida no es derecho humano. Bueno, de acuerdo, hasta ahí podemos tolerar esos exabruptos de estos dos magistrados, ¿no? Pero van más allá, ya que ni la opinión consultiva de la CIDH pone límites a la reelección discontinua o la prohíbe, peor la constitución política del Estado. Pero resulta que estos dos magistrados meten una serie de subjetividades a gusto y gana de manera arbitraria, tratando de prohibir y limitar la elección discontinua. Así que si un partido político o una persona gobierna más de 10 años sería una dictadura camuflada y una serie de aberraciones jurídicas que se les ha ocurrido a estos dos magistrados. Por lo mismo, hay que establecer claramente que esta sentencia no tiene nada que ver con la elección presidencial, porque además la parte resolutiva no habla de la elección, sino que otorga la tutela a un ciudadano sobre la libertad de expresión, que ese es otro tema, pero además temas como la elección no pueden ser atendidos por una sala, sino por el pleno del Tribunal Constitucional. Segundo, que la Constitución Política del Estado, el artículo 168, garantiza plenamente la candidatura del hermano Evo Morales, así como la sentencia 084 del 2019. Pero hay que decir que evidentemente esta sentencia en todo caso es un intento de proscribir al hermano Evo y al MAS y PSP, pero un intento fallido, ya que además detrás de estos intentos burdos y fallidos vienen desde la CIA en complicidad con el gobierno traidor de Lucho Arce.